En Mente Sana, como siempre, tocando temas relevantes, importantes, sobre todo para los padres. Vamos a conversar el día de hoy con la doctora Gisela Nicolás Hoyos, psicóloga del Centro Peruano de Psicología Integral y Psicoterapia, el tema de presencia y ausencia de los padres. ¿Qué tan importante es la presencia de los padres para los niños y a lo mejor también para los adultos? Así es. Entonces, doctora, ausencia y también presencia de los padres. ¿Cómo debemos entender esto? Parece que fue un trabalengua, ¿no? Pero que te marca para toda la vida. Sí, importantísimo. Tenemos investigaciones varias desde la teoría de Winnicott que habla del vínculo paterno, ¿no? Tanto del vínculo con la madre como del vínculo con el padre. Pero él acentúa la importancia de la relación de un padre más bien nutricio, un padre afectuoso, un padre que hace la presencia, por supuesto, desde ese rol masculino. Y se trabaja mucho la identificación con los hijos. Un padre presente, un padre que se vincula emocional y efectivamente con el hijo, definitivamente está asegurando un desarrollo óptimo en la salud psicológica de estas criaturas, ¿no? Más aún cuando se es un niño o un hijo varón, porque ya hay identidad de género, ¿no? Y en la presencia de una hija mujer está de un lado u otro significando el soporte, el apoyo, y depende del vínculo que la niña haga con el padre. Se habla que en el futuro va a repercutir en las relaciones que esa niña va a tener con su futura pareja, ¿no? A distancia. Entonces, el rol del papá es realmente muy importante. El papá, la figura paterna. Así es. O la construcción de la figura paterna que plantea también, como usted dice, en lo que es la parte nutritiva de ese complejo de emociones y sentimientos que se construyen alrededor del padre. Así es. Pero se puede estar físicamente presente y estar ausente como padre. ¿La ves? Sí, y es muy común. ¿Cómo es así, doctora, esto? La presencia física no implica que haya una relación, no implica que haya intimidad o vínculo. Pero muchas veces está el papá en la casa. Así es. Llega después de todo el día, hace sus actividades y se va al día siguiente. Y el hijo, sí. No hay papá. No hay papá. O sea, el papá físicamente lo está, pero emocionalmente está ausente. Entonces ahí hay un corte de la relación. Solamente hay una comunicación efímera de monosílabos, ¿no? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Comiste? ¿Pórtate bien? Etcétera, ¿no? O se toma al papá como el sancionador, ¿no? Antiguamente con ese papá autoritario. Entonces, el papá puede estar presente físicamente, pero si no llega a conversar, a contactarse con el hijo en su vida de día a día, ¿no? Lo importante para los niños, por ejemplo, a nosotros no nos importará mucho los compañeros, los amigos que tiene, qué pasó en el colegio, pero para él sí. Entonces, hay que escucharlos, hay que hablar, hay que comentar también nuestra experiencia pasada con ellos. No hay que jugar, porque no, yo papá llego a casa y si voy a llegar y estoy cansado del trabajo y voy a llegar de repente a descansar, a mirar la televisión, el fútbol, el periódico, o a estar con el celular también, ¿no? Porque eso es otra. Lamentablemente las tecnologías hacen que todos caigamos, unos más que otros, más bien conectarme con la máquina, en el WhatsApp, el Face, etc. Y me olvido que mi hijo está al costado. Y se me pasan los minutos y los días, los meses, los años, y los pierdo. Evidentemente que el padre o la figura del padre esté ausente no tiene el mismo impacto para todos los niños. Así es, también. ¿Y cuáles serían, doctora, las consecuencias para los niños, sobre todo, de la ausencia del padre? O sea, me refiero si en el plazo próximo, me refiero en su desarrollo de niño, o también tiene repercusiones a lo largo de toda su vida.
Sí. No hablan de secuela, ¿qué efectos tiene? Sí, hay efectos inmediatos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el desarrollo psicológico que vemos plasmados en la inestabilidad, en la inseguridad. Los niños que no tienen ese vínculo estrecho con un padre se vuelven más inseguros, merma su autoestima. Es un niño que incluso no logra identificarse, ¿sí?, de manera eficiente dentro de su rol sexual o psicosexual. El niño que no tiene al papá cerca va a generar más adelante también, ¿no?, patrones de inestabilidad. Entonces va a tener trastornos de personalidad, es muy probable, o algunos otros trastornos llamados psiquiátricos, llámese depresión, llámese ansiedad, llámese trastorno obsesivo compulsivo. Y entonces lamentablemente no se va a encontrar, no va a desarrollarse como una persona estable, una persona que sabe poner normas y límites adecuados y por otro lado también sabe darse afectivamente, ¿no? Entonces, porque no lo ha recibido. Entonces más bien hay una distancia. Ese papá es un papá, por supuesto, inmaduro, ¿no?, que no, probablemente ha tenido también toda una historia de ausencia o de violencia, ¿no?, de violencia psicológica, física, que hace que no pueda él aceptar al hijo. En realidad hay un rechazo, ¿no? Pero entonces la cosa no es tan sencilla. No. Pensar que hay niños que tienen problemas en la autoestima, niños que tienen dificultades en su rol sexual, niños inestables, niños con trastornos de personalidad en el futuro, niños que pueden desarrollar episodios depresivos. Sí. Entonces, ¿qué hacer entonces, doctora? ¿Cómo protegerlos para tener una figura que realmente proteja al niño? Sí, yo creo que hay que diferenciar claramente los roles. Una cosa es ser el rol parental, papá y mamá, ¿no?, y otra cosa es el rol de pareja. Como padre, el papá, la mamá se pueden divorciar, no hay problema. Pero los papás, ¿no?, especialmente los varones, lamentablemente creen que se divorcian de los hijos. Y eso es lo peor que se le puede hacer a una criatura porque genera un trauma. Entonces, lo que hay que hacer es que si es que hay una separación, una muerte, un viaje, qué sé yo, una historia de divorcio en la pareja, ellos lleguen a acuerdos a nivel parental y el padre siga ejerciendo ese rol, ese vínculo, por supuesto en otros horarios, ¿no? Se le hable al niño, se le diga, papá y mamá ya no se quieren, pero papá y mamá sí te seguimos queriendo a ti y siempre te vamos a querer. Entonces, papá y mamá se separan, pero papá va a seguir, voy a seguir viniendo a verte, igual, de repente te voy a acompañar, te voy a ayudar a hacer las tareas, en tales días, tales horas más o menos. O sea, seguir una estructura del rol paterno. Es importante también que el niño empiece a aceptar, no que se le mienta, porque sería lo peor. Y por otro lado, entonces hacerlo más sensible, hacer no solamente al adulto, que ya es papá, eso se da desde la edad temprana, ¿no? De cuán importante eres tú como niño, en este caso, ¿no?, que representas la fortaleza, representas tú el hecho de guiar, ¿no? El hombre tiene este don de ascendencia, ¿no?, que hace que las demás personas se sientan protegidas, se sientan guiadas. Entonces eso es algo muy rico en, digamos, fomentar en las criaturas. Se les enseña a no solamente que porque es hombre ya no vas a llorar, se enseña al niño a exteriorizar sus emociones, a hacer lazos afectivos fuertes. Y por supuesto a los papás, ¿no?, a todos los papás, no solamente a los papás jóvenes, se les enseña cómo empezar a vincularse de una forma más efectiva con sus hijos, los juegos que hay que tener, las conversaciones a las que hay que llegar, no un interrogatorio policial, ¿no? ¿Y qué hiciste? ¿Y te fue bien en el colegio? Etcétera. No, el mundo del niño no es el colegio. El mundo del niño, una parte es el colegio, pero fundamentalmente es la relación que se tiene con los padres. Y el padre es muy importante, pero no siempre está el papá, ¿no?, en esa presencia emocional. Entonces hay que trabajar mucho porque sabemos que en nuestra patria hay gran cantidad de madres solteras que ejercen también doble rol. Entonces, que a veces ya aparece el abuelo, entonces o tienen una segunda
un segundo compromiso y entonces ya él es tu papá. Y eso es algo inadecuado, ¿no? O sea, no se debe ya reemplazar de esa forma tan fácil al padre, ¿no? El padre sigue siendo el padre. Adecuado e inadecuado, pero es el padre, ¿sí? Por supuesto que hacemos distinciones cuando solamente es un padre biológico y cuando realmente es un padre de crianza, ¿no? Pero de todas maneras es importante hacer esos señalamientos. Entonces, yo creo que para todos nos queda claro qué tan importante es percibir, sentir la figura del padre, pero en su expresión natural. Así es. Porque por su propia naturaleza, entre el hombre y la mujer, tal como le escucho, ese rol protector que le es innato al padre, pero que es absorbido por el niño lo absorbe y le da seguridad, sí, y lo va a proteger. Y la protección se va a reflejar en que estos niños van a estar estables, integrados, niños que van a tener una personalidad proactiva, una personalidad que le va a ayudar a una convivencia. Así es. ¿No? Y sobre todo, supongo, doctora, que no lo ha dicho, pero en otro día tal vez conversemos, que estos niños a lo mejor son más vulnerables al bullying en el colegio. Claro, ¿no? Claro. Porque ya desde la característica de inseguridad del niño hace que no enfrente las dificultades del día a día. Y sí, pues un niño con bullying habría que ver, ¿no? Este niño que no se defiende, ¿por qué lo hace, no? No solamente es personalidad, entonces también es que no ha aprendido, que no se siente sostenido, que no se siente protegido. Porque ese es el papel del papá, ¿no? La mamá tiene otro papel diferente, ¿no? Es más de amor, ternura, es otra cosa. Vemos, porque este es un tema sumamente importante. Damos las gracias a la doctora Gisela Nicolás Hoyos, psicóloga del Centro Peruano de Psicología Integral y Psicoterapia, por haber compartido realmente estas reflexiones que sabemos que son muy importantes para nosotros. Ha estado con ustedes Mente Sana y será hasta la próxima.